Probablemente todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicar. Que tenía la valentía. Con todo el miedo, pero me aventaba. Sí. No tenía herramientas, no tenía técnicas. Hoy no estás conectando, hoy necesitas mejorar a lo mejor el storytelling, porque la parte de la comunicación es vender. Entonces yo iba a necesitar vender mis proyectos y la autenticidad es todo, porque realmente es tu esencia. Y lo veo muchas veces con personas que traen un personaje, pero ese personaje tiene fecha de caducidad, porque tarde o temprano pasa algo en tu vida y se cae. Entonces realmente quién eres, pero muchísima gente no le entra porque no le gusta su cara, no le gusta su cuerpo. Entonces es primero aceptarte, porque tu voz es el reflejo de cómo te sientes, tu cuerpo, tu lenguaje corporal es el reflejo de cómo te sientes emocionalmente. Entonces yo me iría un paso antes y de reconectar mucho con quién eres, qué te gusta, qué es lo que te apasiona, porque automáticamente empiezas a encontrar pues tu ser, inclusive hasta tu niño, que fue lo que en un inicio te daba esa parte creativa, porque por más que te creamos un personaje y te creamos un discurso perfecto, pero en el fondo no te sientes ni cómodo, te sientes alguien que no eres. Bienvenido a Puntos Suspensivos, un podcast creado para despertar tu conciencia. En colaboración con Estudio Quantum, un espacio creado para la belleza integral, llegó al mercado a reinventar los servicios de un salón de belleza convencional, siendo los primeros en fusionar el cuidado personal tanto externo como interno, mediante lo técnico y lo energético para obtener así mejores resultados, ya que ayudamos a mejorar la vida de la persona interna y externamente. Esto quiere decir en cuerpo y mente. Estudio Quantum, patrocinador oficial. Avenida Terranova 1191, Lomas de Providencia, Guadalajara, Jalisco. Señores, buenos días, tardes, noches. Aquí estamos nuevamente en tu podcast, Puntos Suspensivos. Feliz de la vida porque creo que sí hay uno de los temas que me interesa mucho y que me apasiona, es el tema de la comunicación. Sin duda es un tema que siempre ha despertado muchísimo mi interés. Creo que es una herramienta que nos facilita la vida. Sin embargo, hay que hacer una distinción. Probablemente todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicar. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista con un experto en esta área y yo ya estoy, ávido de... Como siempre, tengo la reseña escrita, pero no quiero que suene hueco en mis palabras, quiero que salga de la misma voz de nuestro invitado, así que yo lo presento y a su vez que él presente el proyecto, la empresa, lo que hace en este arte de la comunicación. Mi querido Manuel del Muro, bienvenido, hermano. Muchas gracias, mi Gerardo. Oye, gracias por la invitación. Oye, estoy muy contento aquí en Puntos Suspensivos. Muy contento, la verdad es que cada podcast que me invitan es una manera nueva de poder ayudar a las personas, a toda tu comunidad que nos va a estar escuchando y viendo. Quédense hasta el final, dejen sus comentarios, suscríbanse. Entonces, pues muy rápido me voy a presentar. Adelante. La verdad es que muchas veces nos vamos más por los títulos y todo, que mucho tiene que ver. Pues la verdad es que una vez una persona me dijo, eres un alquimista. Y yo, ¿cómo? Wow. Sí. Lo que nosotros hacemos o lo que yo hago es transformo a las personas a través de encontrar esa seguridad o ese potencial que muchas veces lo tienes, pero dudas o no sabes cómo encontrarlo, a través de encontrar un mensaje, a encontrar un discurso, pero todo a través de tu autenticidad. Entonces, eso hacemos en la academia, Nobles Comunica Academy. Es una academia donde sí hacemos estrategia de comunicación, sí damos cursos, damos capacitación, pero más allá, englobado, transformamos a las personas a que esa seguridad lo utilicen como una herramienta positiva y puedan transformar y puedan aplicarlo en su día a día. Es lo que yo hago. Manuel del Muro. Manuel Muro. Manuel Muro. ¿Es un comunicador? Sí, soy un comunicador porque todo comunica y eso es muy interesante. Tú eres el mensaje. Yo soy el mensaje en todos los sentidos. En la congruencia, en tu día a día, en lo que haces, cómo vives. La respuesta es que sí, soy un comunicador. ¿En qué momento Manuel se da cuenta conscientemente que es un comunicador? Claro, es muy buena pregunta y me di cuenta cuando no sabía comunicar. Qué interesante. ¿Cuál fue ese momento? ¿Lo recuerdas? Claro, totalmente. Mira, no sé cómo a ti te fue en la secundaria exponiendo. Ok, si es pregunta, ahorita te voy a platicar una anécdota con ese respecto, pero
Creo que en su mayoría a mí me iba mucho mejor exponiendo que presentando exámenes escritos. Exacto. Yo me di cuenta inclusive desde la secundaria que no tenía herramientas, no tenía técnicas, pero me di cuenta que tenía la valentía de pararme. Te aventabas. De que, con todo y miedo, pero me aventaba. Sí. Pero comunicaba mal. O sea, una cosa es tener esa valentía, otra cosa es tener todo lo detrás, que es una herramienta. Yo siempre pongo la analogía, es como manejar. Pues te puedes subir a un carro, pero realmente manejamos bien. Entonces ahí en la secundaria, ya al momento de exponer, pues la verdad es que le sufría. Prepa, ni se diga, y luego el bullying en su momento de la carrilla de que, chin. Pero ya entrando a la universidad, pues fue cuando me di cuenta que estaba comunicando mal. ¿Cómo? Pues al presentar los proyectos de las carreras, donde, oye, te falta esto, hoy no estás conectando, hoy necesitas mejorar a lo mejor el storytelling. Y dije, necesito desarrollar esta habilidad. Y también lo vi porque la parte de la comunicación es vender. Entonces yo iba a necesitar vender mis proyectos. Y fue un que le di un lado profesional. Y me encantó, pero es muy padre que yo siempre digo a la gente, a lo mejor yo entré con una debilidad que yo creía que tenía, luego se convirtió en un hobby, luego se convirtió en una pasión y hoy se convirtió en una forma de vivir. Wow, de esto vivo, literalmente. Qué interesante. Me dices que en la universidad tú te das cuenta, y fíjate, dijiste una palabra bien interesante, no sabía, pero tenía la valentía. Ojo. Qué importante en la vida es atreverse, y muchas veces el miedo, el autojuicio, la autocrítica nos detiene y me pongo pues en esa situación. ¿No? Muchas veces yo he querido hacer cosas y no me he atrevido por el autojuicio. Todo lo que dijiste, me di cuenta que tenía la valentía para. Entraste por la puerta grande, Manuel. ¿Cuál fue el tipo de preparación que tú empezaste a tener en aquellos entonces para aprender todas estas herramientas de comunicación? Sí, mira, yo estudié marketing y en la escuela sí te dan herramientas hasta cierto punto más técnicas. Sí. El tema de marketing, el tema de medios de comunicación. En su momento yo no soy tan grande ni tampoco tan chico, pero venía muy fuerte el tema de las páginas web, el internet. Claro. Sin embargo, ya por mi cuenta busqué escuelas de oratoria y fue muy chistoso porque yo platicaba con un cuate y le decía, oye, pues hay clases de inglés, hay clases de computación, hay clases de baile, pero de hablar en público, ¿en dónde? O sea, no es como que salgas a la calle y pues no es tan común, la verdad. Claro. Y quiero ser muy sincero también, honestamente, no sé si fue tu caso. Bueno, yo fui más de actividades deportivas y sí había en la secundaria prepa lo de debate y creo que había algo de oratoria, pero yo le decía al fuchi, ¿no? Decía, y porque todos decían, güey, qué aburrido, ¿no? Hoy me arrepiento, hubiera empezado desde antes. Sin embargo, ya cuando encontré escuelas, me encantaron, o sea, pero te digo, fue algo como muy personal y fue para mí. Pero sí sufrí y recibí críticas. Me decían, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, oye, qué aburrido. Porque la gente con los que yo empecé a prepararme eran gente mucho más grande que yo. Te estoy hablando de, no sé, si yo tenía 25, ellos tenían 45, 50. Y no tengo nada contra ellos. Al contrario, aprendí muchísimo. Y ahí fue donde me empecé a formar. Encontré escuelas. Obviamente también el estar con tema de los libros, las capacitaciones. Eso fue lo que me empezó a formar y darme la forma o darme las herramientas para hoy poder llevarlo esto a enseñarlo. Pero no fue como que un día dije, sí, voy a empezar a hablar, sino sí me tuve que preparar, tuve que enfrentar, pero también me ayudó mucho el siempre salir de mi zona de confort. ¿A qué me refiero? Pues concursar, hasta concursar en oratoria y meterme al tú por tú, y eso me hacía crecer. Sí. Porque yo siempre le digo a la gente, sí, puedes aprender cualquier habilidad y puedes estudiar cualquier tema, sí, pero si no lo pones en práctica se te va a olvidar. Completamente. Se te va a olvidar. Sí, conocimiento que no aterrizas a la práctica, pues se queda en la nebulosa, ¿no? Del conocimiento. Oye, Manuel, me encanta esta parte y me viene la pregunta, ¿en qué momento tú empiezas a notar ese cambio en tu persona después de ya haber estado estudiando el tema de la oratoria, el arte de la comunicación? ¿En qué momento dices, aquí es donde ya se empieza a ver el conocimiento adquirido? Porque hoy te dedicas profesionalmente a eso. Qué buena pregunta, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la autoconciencia. Fue cuando me di cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo correcto
que previamente hacía incorrecto. Fue cuando di, ok, fíjate que esto, a comparación de antes, lo estoy haciendo mucho mejor. En pocas palabras me conocí. Me conocí mi mensaje. Te lo hice porque muchas personas, es más, ni siquiera les gusta su voz. O no les gusta verse en video. Entonces, ¿cómo se vas a conocer si ni siquiera te ves? Claro. ¿Y cómo? Entonces, así fue cuando empecé a aterrizar. Y la verdad es que también la gente te lo decía o me lo decía. Oye, ¿sabes qué, Manuel? Veo que comunicas mejor, me gusta mucho cómo tú lo estás haciendo en redes sociales, etcétera. Claro, hubo una evolución. Honestamente, fue de menos a más. Sí. Y mucho tiene que ver, platicando un poquito como el tema de las redes sociales. Yo empecé a grabar hace mucho tiempo y hubo gente que me criticaba. Pero también fue porque un poco en el lugar donde yo aprendí era un discurso más como a la vieja escuela, puedo llamarlo así, o un discurso más formal o más protocolario. Entra a las redes sociales, pues claro que no conectaba con el mensaje. O sea, ¿a qué me refiero? De, hola, ¿cómo están? Y la gente me decía, ¿por qué hablas así? También fue una autoconciencia de decir, a ver, pues cuál es realmente mi estilo y cuál es mi esencia, no el que me están diciendo, sino el que yo realmente soy. Una pregunta, ¿qué tanto la autenticidad es una carta fuerte en el manejo de la comunicación en redes sociales? La autenticidad es todo, porque realmente es tu esencia. Ya. Te lo voy a decir por qué. Y lo veo muchas veces con personas que traen un personaje. Sí. Y es válido, pero ese personaje tiene fecha de caducidad. Sí. Porque tarde o temprano pasa algo en tu vida y se cae. Entonces, realmente, ¿quién eres? Y lo he visto con personas que en redes sociales son de una forma y en personas son otras. Le dices, ya no me cuadra el que veo acá con el que está acá. Entonces, realmente el ser fiel a ti, y es difícil, porque realmente el autoconocerte, decir, y aceptarte. Este soy yo, este soy Gerardo, soy Manuel, y así me voy a aventar. Si por sí hablábamos otro rato del autojuicio, la autocrítica, y mostrarme desde cierta manera la vulnerabilidad de, oye, esto soy con mis cualidades, hasta inclusive la aceptación, la autenticidad física. Claro, sí, hay que ser nuestra mejor versión, pero muchísima gente no le entra porque no le gusta su cara, no le gusta su cuerpo. Entonces es primero aceptarte. Antes de lo demás, aceptarte. Yo creo que estás hablando de una de las partes más vulnerables en cuanto a la autoestima del ser humano, que tiene que ver con su propia imagen y con el bagaje que trae. Porque como bien comentas, hay personas que no les gusta su voz, no les gusta su cara, no les gusta su apariencia, no les gusta su pelo, etcétera, etcétera. Y en lugar de capitalizar todo ese tipo de cosas, lo único que hacen es vivir atacándose, ¿no? Ok. Yo te escucho ahorita, Manuel. Evidentemente veo congruencia, veo seguridad, veo elocuencia en lo que estás comunicando. Y me gusta, ¿sabes? Porque de entrada tu discurso convence. O sea, tu discurso es auténtico. Ahora, yo he comentado en otros programas, y posiblemente hay gente que se va a identificar con esto, he comentado en otros programas que yo, en mi caso personal, también llevo muchos años comunicando. Ahorita entraremos en materia de eso. Y al día de hoy siento que no he logrado encontrar con mi verdadera autenticidad. Por eso te preguntaba sobre la autenticidad, ¿sabes? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué herramientas necesito para encontrar esa autenticidad en mi persona, en la que yo diga, me siento verdaderamente cómodo y me siento verdaderamente yo? Claro. Muy buena pregunta, y es un proceso, porque hay una pregunta que normalmente hacemos, ¿quién eres? Y de entrada, te lo digo porque en muchos cursos que hemos dado, y ahí tengo un curso con una psicoterapeuta, Lorena, y hacemos ese cuestionamiento, ¿quién eres? Y el 90 y tantos % de la gente no tiene ni idea. Claro. Entonces, yo lo que trabajaría primero es un tema interno, porque tu voz es el reflejo de cómo te sientes, tu cuerpo, tu lenguaje corporal es el reflejo de cómo te sientes emocionalmente. Entonces, yo me iría un paso antes y de reconectar mucho con quién eres, qué te gusta, qué es lo que te apasiona, porque automáticamente empiezas a encontrar pues tu ser, inclusive hasta tu niño, que fue lo que en un inicio te daba esa parte creativa, porque por más que te creamos un personaje y te creamos un discurso perfecto, pero en el fondo no te sientes ni cómodo, te sientes alguien que no eres, esa parte emocional se va a ver reflejada. Entonces yo trabajaría
primero toda la parte emocional, ver qué me está deteniendo. Te voy a decir por qué. Mucha gente, la razón por la que no le gusta hablar en público, la razón por la que no le gusta grabar, fue que recibió una crítica. Oye, ni hables, Calleta, te ves mejor, oye, hablas pésimo. Entonces eso trae una herida, trae un golpe, trae un golpe emocional. Sí. Y como no lo sanan y como no lo empiezan a trabajar con un experto, sí, lo traen, lo cargan. Ahora, también tiene muchísimo que ver cuáles son tus cualidades y fortalezas, que decir, oye, ¿sabes qué? Me hace falta hacer como, literalmente como las empresas, pues un FODA, sí, como un inventario, qué es lo que me está haciendo falta para tener mayor seguridad y para verme mucho mejor. Te voy a decir una cosa, me ha tocado gente con que hagan un cambio físico, automáticamente se animan a hablar o a hacer otras cosas. Desde algo tan sencillo como bajar de peso, hacer ejercicio. Un chavo una vez me tocó, y me llamó mucho la atención, y cuento rápido la historia, un alumno que decía, ¿sabes qué? Me sentía inseguro conmigo mismo. ¿Qué hizo? Tío, se operó la nariz y eso le dio tanta seguridad que al poco tiempo fue directamente con su jefe y le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, quiero emprender. O sea, algo tan sencillo. Digo, no estoy diciendo que todos se operan la nariz, ¿sí? Claro, cada quien hace la aceptación, pero sí, o sea, esos pequeños cambios te ayudan a sentirte mucho mejor y te animan. Pero dices algo muy importante, Manuel. Realmente la transformación a veces requiere solo de pequeños cambios, ni siquiera de una metamorfosis dramática, ¿no? Como a veces pensamos que es la vida. A veces solamente requiere de pequeños hábitos, de pequeños cambios, y entre ellos podría ser también el tema de hábitos, ¿no? Volver a formar nuevos hábitos, ¿cierto? Me quedé un poquito atorado en la pregunta ¿quién eres? Porque es la pregunta filosófica por antonomasia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué pregunta tan fácil cuando la aplicas? ¿Qué pregunta tan difícil cuando te la aplican, ¿no? Lanzaste la pregunta ¿quién eres? Y me quedé, ¿quién soy? ¿Quién soy? No sé si tengo una respuesta, creo que no tengo una respuesta. Por ahí decía un filósofo, no sé si Platón o Aristóteles, que decía que para saber quién eres tenías que empezar por saber quién no eres, ¿verdad? Ok. ¿Cabría para autodefinirse los calificativos, como decir yo soy una persona que gusta de esto y esto y esto, y a través de esa breve descripción de mi persona poder encontrar ese quién soy? ¿O cuál es el camino a la respuesta quién eres? Claro, es una pregunta muy buena porque, como regresando a la filosofía, hay gente, como decía Aristóteles, yo solo sé que no sé nada. Ajá. Entonces entramos a una introspección muy interesante porque también tú no eres el que fuiste hace 2, 3 años. Ajá. Entonces el quién eres hoy, mañana no va a ser el mismo. Entonces está evolucionando constantemente. Entonces, regresando a ese cuestionamiento interno de realmente quién eres, podemos poner muchos títulos. Hay gente que nos ha tocado de repente, y hablamos al principio de la reseña, no, pues estudié, hice, etcétera. Sí, la titulomanía, ¿no? Eso lo puedes comprar, eso lo puedo inventar, eso lo puedo mentir. Sí, o puedes tenerlo en tu muro, pero no ser eso. Y no es que esté mal, tío, al final estudien y todo lo que quieran, no es que esté mal, pero eso realmente te define. Entonces, yo me iría más, algo mucho más interno, algo mucho más personal, alguna introspectiva, donde realmente lo que tú estás diciendo, pero que realmente lo que te decía el discurso, ese quién eres, es con el mensaje que vives constantemente, porque yo te puedo decir, no, soy súper ético, soy súper empático. ¿Realmente así eres? Entonces es un cuestionamiento, un reflexivo, que no es fácil, y a la mayoría de las personas nos cuesta trabajo porque aquí entra otra pregunta. ¿Eres quien realmente quieres ser o eres quien te dijeron que tienes que ser? Qué buen planteamiento, porque entonces ahora la modernidad nos dice algo, ¿no? Yo he escuchado hablar de, por ejemplo, empresarios que dicen, conviértete, actúa, sé como el que quieres llegar a ser. Y voy a reconocer, Manuel, yo tengo ahí un tremendo conflicto porque es como
a ver, sí, pero no tanto, pero es que yo tengo una autenticidad, entonces ¿cómo voy a empezar a actuar como ese algo que quiero ser si no me siento auténtico con mi propia persona? ¿Sabes? Hay como un conflicto existencial donde dices, ¿cuál es la pinche receta? ¿Cuál es? ¿No? Tú llegas como comunicador, nos das de entrada un speech que dices, ok, va, se lo compro, suena súper elocuente. Pero entonces ya entramos en temas de personalidad, ¿no? Un poquito una conversación filosófica que lo mismo está chidísima, ¿no? Ok, pero entonces, a ver, desde tu óptica, ¿cuáles son tres principales cosas por las que un buen orador debe de comenzar? Ok. ¿Cosas en general al hablar en un público o como hábitos? Yo me quiero dedicar a la comunicación. Tres cosas que sí o sí tengo que hacer. Ok. Bueno, muy buena pregunta y que ahí voy a regresar con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre oratoria y facilidad de palabra? Que son distintas, pero al final terminan juntas. Sí. ¿Qué te imaginas? Ok, yo pienso que la oratoria es toda esta estrategia consciente que ya tienes hacia el uso de la herramienta. Y facilidad de palabra simplemente es esta persona que tiene esta habilidad de comunicar. No necesariamente un comunicador es un orador. Un orador yo diría que es un comunicador preparado. Exacto. Para mí esa es la diferencia. Sí, o sea, la facilidad de palabra tiene que ver mucho con si eres extrovertido, si tienes esa facilidad de comunicar o hablar con las personas, ¿no? Esa gente que habla hasta, como dice literalmente, con las piedras, ¿no? Sí. Y está bien, tío, hay gente que se le da, pero no tiene la preparación. Yo a veces veo gente en algún lugar, no sé, en algún mercado, un técnico, si este cuate agarrar herramientas sería... ¡Wow! Una joya. Joya, totalmente. Y la herramienta, pues, la estructura, evidentemente, el timing, el tono, un objetivo muy claro, que es un arte. O sea, al final detrás de un buen discurso bien hecho hay un arte porque no fue casualidad, hubo una preparación. Sí, hay una intención. Una intención. Entonces, ahí entro con mi primer punto. ¿Quieres convertirte en un orador? Pues tienes que tener un objetivo muy claro. Porque dentro de la oratoria es como un campo muy amplio. Puede ser, oye, quiero comunicar o quiero ser un orador para entretener, para educar, para vender. O sea, al final también puedes tener varios o todos, pero es como definir muy bien cuál es tu objetivo primordial para que de ahí podamos empezar a desarrollar mucho más, porque de ahí otro punto que yo recomendaría como número 2, ¿a quién le vas a hablar? Y hoy no tienes que pararte en una plazola, redes sociales, ¿quién es tu público? No es lo mismo hablarle a hombres que a mujeres, no es lo mismo hablarle a empresarios que a colaboradores. Es un discurso diferente, es una narrativa distinta. Entonces, cuestionar muy bien cómo, ¿a quién le voy a hablar? Ahora, algo que siempre comparto, también es un poco complejo, porque ahorita tu audiencia animo que les diga, oigan, ¿quién de aquí le gusta la psicología o la filosofía o la espiritualidad? No, pues yo, yo no les hablo. Pues, claro, a veces te toca público de todo, sí, ¿no? Diverso. Te tienes que adaptar. Entonces, yo recomendaría eso, ¿no? También entender muy bien a quién le vas a hablar. Y bueno, evidentemente, la cereza del pastel es la práctica. O sea, no hay magia, no aplica ningún otro. Puedes ser una persona sumamente introvertida, pero con la práctica, al momento de subirte al escenario, la cámara, ser muy bueno. O sea, no es un tema de suerte, es un tema de preparación. 100%. ¿No? A mí me tocó, Manuel, ver a César Lozano en una conferencia muy bueno. A finales del 25. No bueno. O sea, este tipo es una barredora de emociones, ¿sabes? Es una barredora. Entró arriba, se mantuvo arriba, cerró arriba y la gente se le entregó. Bueno, se le veía una maestría en el hacer de la oratoria, ¿no? Impresionante. Ok. Quiero poner a César Lozano como un ejemplo. Sí, un referente. De que a veces hay gente que dice, no, pues es que él tuvo mucha suerte. No es suerte, es preparación, ¿no? Es que él tiene contactos, no son los contactos, la preparación te lleva a dónde, ¿no? Y por eso lo concateno con este tema de la oratoria, porque definitivamente puedes nacer con la habilidad de la facilidad de palabra,
Pero eso no te hace un orador. Eso no te hace un comunicador. Porque estamos hablando de toda la estrategia. Claro. ¿Cierto? Ok. Para Manuel, ¿qué es comunicar? Muy bien. Es un talento. Es un talento porque aquí entra la comunicación asertiva, que es el término. Bellísima. Y la comunicación asertiva es, y para mí es, decir lo que sientes, lo que piensas y lo que crees. Ojo, sin afectar o herir a otra persona. Eso sería, porque ¿cuántas veces hemos callado Sí. algo por no herir a otra persona o por simple hecho de qué dirán? Entonces, la verdad es, considero algo que Dios nos dio, independientemente de que crean o el Ser Supremo, que nos dio esa facilidad o esa libre albedrío Sí. de tener ese verbo de acción donde yo comunico, porque ojo, la comunicación también es escuchar. O sea, no solamente es hablar, porque luego nos confundimos que hay gente que dice, no, soy súper buen comunicador y habla muchísimo y no dejan ni hacer esa interrelación o ese feedback entre los dos. Eso no es comunicar, eso es hablar. Entonces, cuando te ha tocado estar con alguien que tienes esa conversación tan rica, que dices, wow, me encanta hablar contigo. Disfruto tu tiempo. Para mí es eso, es tener esa capacidad y ese momento de transmitir lo que sientes sin un filtro, obviamente con empatía, claro, porque luego hay gente que soy bien directo y te deja el comentario, pero que te puedas expresar y sin juicios, sin prejuicios y que te sientas sumamente cómodo, pero que ese mensaje sea tuyo y que fluya. Eso para mí es. Hablaste de comunicación asertiva. Maravillosa. Yo trabajo mucho en empresas este tema de la comunicación asertiva. Y a criterio personal, yo digo que la comunicación asertiva tiene 2 reglas. Ganas tú, gano yo, te doy tu lugar, me doy mi lugar. Para mí esas son las 2 reglas de la comunicación asertiva. Que es diferente comunicar a tener una comunicación asertiva. Claro. Ahora, hace rato dijiste algo y lo quiero complementar. Comunicar no es solo hablar, es escuchar, pero también es observar. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, es Todo. todo un combo que cuando eres consciente, y ahorita eso me quiero llevar a la siguiente pregunta, que cuando eres consciente no solo se convierte en una herramienta de vida, se convierte en un privilegio. Porque entonces eres capaz de ver eso que el común denominador no ve o no capta. ¿Cierto? Bien. Ahí te va, Manuel. ¿Cómo la comunicación te lleva a la toma de conciencia? Muy bien. Cuando tú observas, o sea, observas obviamente alrededor, que es fácil, pero cuando observas hacia adentro, que es lo más difícil, pues te das cuenta de mucho de lo que estás haciendo bien y mucho de lo que estás haciendo mal, ¿cierto? Y es el cuestionamiento, ¿qué tanto estoy escuchando? ¿Qué tanto estoy hablando? ¿Qué tanto estoy haciendo que ese mensaje se vea reflejado internamente? Mira, inconscientemente muchas veces hacemos o decimos acciones, pero realmente el mensaje piensas hasta que lo verbalizas, o lo expresas. Hay gente que lo expresa con el arte, hay gente que lo expresa con palabras, hay gente que lo hace a través de manualmente. Es una comunicación y entra un poquito la comunicación del amor, que también son los actos y las acciones. ¿Cierto? Entonces, yo así lo veo, yo así lo observo, pero lo más difícil es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Podemos hablar hermoso hacia los lados, hacia la gente, pero ¿cómo te estás hablando a ti mismo? Y lamentablemente la gente no se da cuenta y leía una vez un libro y decía, o hacía una reflexión, ¿sabías que eres la persona con la que más vas a pasar tiempo el resto de tu vida? ¿Y cómo te estás hablando? He visto algunos videos muy padres de deportistas, de artistas que van a ejecutar algo y ese discurso de tú puedes, lo vas a hacer bien. Lo puedes hacer voz alta o voz baja, pero ese diálogo te ayuda mucho porque es ese mensaje. Y hace rato hablábamos también de gente que luego a lo mejor le da miedo, etcétera.
pues también ha sido un discurso que tú te has comprado y que tú te lo estás diciendo todo el tiempo. Me toca ver gente que me dicen, me voy a equivocar. Y le digo, ni siquiera has hablado y ya tú me lo estás verbalizando. Me va a salir mal. Oye, pero ni siquiera lo has hecho. Entonces, de ahí entra mucho cómo te estás hablando constantemente. Qué impresionante, Manuel, ver que muchas veces como cultura ya estamos programados para rendirnos antes de intentarlo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte. Y qué bonito eso que le dices a la gente en la academia. Oye, ni siquiera lo has intentado. Ni siquiera. Fíjate que yo creo, Manuel, a título personal, porque me gusta mucho observar a la sociedad, los comportamientos sociales, yo creo que somos una cultura que está ávida de gente como tú que llegue y nos diga, hey, sí puedes, inténtalo, lo vas a hacer. Es una evolución, es una preparación, no es un tema de suerte. Me regreso. Híjole, estoy encantado con esta conversación. Hace rato dijiste, te pregunté sobre cómo la comunicación lleva la conciencia. Para sintetizar, tu respuesta fue a través de la autoobservación. Me escucho, me analizo, me observo, lo dije bien, lo dije mal. Eso te lleva a la conciencia. Para Manuel, ¿la conciencia es este ejercicio del darte cuenta? Sí, y también la emoción. O sea, justamente el darte cuenta de la emoción que está generando mi conversación o también la emoción que estoy recibiendo a través de lo que tú me estás diciendo y lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Claro. Porque, a ver, pues al final todo se interpreta en las emociones y se genera algo interno, un sentimiento que tú lo expresas o tú lo transmites. Entonces la respuesta es que sí, porque pues es todo... Hay algo que se llama la automatización, no, más bien. Bueno, las emociones se somatizan, positivo o negativamente, pero también, regresando un poquito a lo que hablábamos de que a veces la gente reprime las emociones, es a donde quiere llegar. Bien. Entonces llega ese reprimo la emoción donde sí tengo miedo, pero mejor no lo digo y lo guardo, o me da miedo hacer algo y no lo digo a nadie y lo guardo. Entonces tarde o temprano pues se ve reflejado. Claro. ¿Cierto? Sí. Pero tampoco viene la otra parte. Tampoco se trata de gritar a todo el mundo de no me sale bien, todo lo hago mal, me voy a poner muy nervioso a hablar en público, porque es como evidenciarlo. Entonces, aquí un poco ayuda mucho la escritura, o sea, un journaling, ¿no? Escribir, oye, pues esa autoconciencia a mí ayuda mucho, tener ese diario donde me expreso, oye, me siento así, me ha pasado así, oye, así, 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 o sea, lo estás escribiendo, lo estás comunicando, pero para ti. No estoy exponiendo al mundo y te ayuda mucho esa parte. A mí me ha funcionado porque de cierta manera te hace conectar. Algo importante, y regresando un poquito a César Lozano, la verdad es que se me hace un gran comunicar y él tiene una gran habilidad, o los grandes comunicadores es el conectar con la gente. Sí. Y regresando a la autoconciencia, si tú no estás conectado contigo mismo, no vas a poder conectar con los demás. O sea, si la emoción que tú sientes, pues está muy... Hay gente que es como muy... Te ha tocado como... Le llaman como muy fría o muy plana. Sí. Pues cómo está por dentro, ¿sabes? Pero cuando conectas haces ese clic, nunca te ha tocado de repente que te hace claro. O sea, es ese momento y dices, ahora entiendo por qué. Entonces conectas contigo y lo transmites. Es muy importante ese contacto y te ayuda. El buen orador o el orador debe de conectar conscientemente primero con él mismo para después conectar con la gente. Es correcto. No puede conectar con la gente si no hay una conexión con él. El orador sabe que está conectado con él mismo ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando empieza a fluir. Mira, me ha pasado a mí, y estoy seguro que a ti también. Independientemente de qué religión sean o en quién crean, estoy seguro que te ha pasado, Gerardo, que hay un momento donde no estás hablando tú. Sí. Está hablando alguien más por ti. Ese es en el momento donde empieza a fluir la creatividad, empieza a fluir esa sinergia, esa energía y dices, wow. Sí. Y a veces pasa todo lo contrario, porque al final somos seres humanos y hay momentos, Gerardo, y también me ha pasado a mí donde, oye, traigo una bronca, no me siento cómodo, ando bien distraído, no estoy conectando, tengo que como que regresar un poco a veces back to the basic, ¿no? Regresar a, oye, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Pero cuando sí encuentras esa conexión, empiezas a fluir.
Sí. Empiezas a hablar, empiezas a dar ejemplos y la gente te ve. Se te entrega. Se te entrega. Claro. Obviamente no es tan sencillo conectar porque también hay público difícil. Y estoy seguro que te ha pasado de repente gente que están bien cerrados. Entonces hay que ganártelos. Sí. Hay que ganártelos y más hoy que obviamente el público con el tema de las redes sociales, pues hay una exigencia más todavía. Sí. Porque hoy no compites pues, con nosotros, compites con el mundo. Sí, totalmente. Hay muchas más opciones. Sí, totalmente, totalmente. Eso que explicabas, le quiero poner nombre, es lo que se conoce como el estado de flow. Sí. ¿No? Que estás como conectadísimo y fluyendo y disfrutando y todo lleva un flujo natural, ¿no? Hace rato, te iba a decir, hace rato estaba pensando en esta pregunta, es como lo externo. ¿De qué manera la voz de una persona está conectada con su identidad? Cuando naces, el primer sonido que escuchas es tu voz. Cuando lloras, automáticamente los jueces sí está vivo, de entrada. Claro. Y hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo durante el tiempo encontrar como ese amor a su voz. Pero tiene que ver con lo que te decía a un inicio. Cuando tenemos entre los 4 y los 7 años, que es un momento de mucho desarrollo personal y muy importante para los niños, sí, cognitivamente, en todos los sentidos, si tú recibiste una crítica en ese momento de tu vida, reprimes esa voz de que, oye, suenas muy gangoso, suenas como mujer, escuchas, tu voz es muy chillona, entonces como que lo traes, entonces no amas tu voz. Pero yo siempre digo a la gente, te tengo una buena y una mala noticia, ¿cuál te gustaría saber? Sí. ¿Cuál te gustaría saber? La buena. Pues es la que tu creador te dio. Claro. No es como que naciste, yo quiero tener la voz de Alexa. Sí. Claro que no, pues la que tienes. Pero la buena noticia es que se puede mejorar, por supuesto. Y tiene que ver con lo que tú decías, oye, los hábitos. Hábitos del tema de higiene vocal, que me refiero, pues hay gente que fuma, hay gente que toma con mucho hielo. Todos esos efectos tienen a su lado, todos esos malos hábitos en un futuro te la va a cobrar. La otra también es ejercicios de vocalización ayudan muchísimo. Hay gente que lamentablemente pues, las R's, las S's, como que se traban mucho. Sí. Al final esto es músculos, o sea, está ahí 30, 40 músculos faciales, 30 se dice. Sí. Pues los tienes que trabajar. Cualquier músculo que no lo estimulas, ¿qué pasa? Se atrofia. Sí. Entonces, sí, regresando al tema de la voz, sí, es tu identidad totalmente. Y hoy, inclusive, hasta los bancos, algunos ya es tu contraseña, ¿cierto? O sea, y nadie más va a tener tu timbre de voz. Se puede imitar, por supuesto, pero eso es lo que va a ser tu sello de garantía. Va a ser ese sello que te va a hacer diferente a los demás. Pero también volvemos al tema de hay que trabajarlo. Hay que trabajar las articulaciones de voz. Inclusive, en mi caso, en la pandemia me generó una pequeña secuela por el COVID. No sé si a ti te dio. Gracias a Dios, no. Ok, y yo tuve que acercarme a un foniatra porque me quedó como una sensación muy extraña, ¿no? Entonces, oye, ya me acerca y un foniatra es pues, un especialista que trabaja con los artistas, que trabaja con los maestros, etcétera. Y me dijo, la mayoría de las personas no vienen hasta que ya están así de que con nódulos en la garganta o ya están de que súper lastimados. Sí, sí. No hacemos esa prevención de también cuidar nuestra voz. Muchos maestros que lamentablemente que trabajan mucho tiempo, pues todo el tiempo están forzando la voz y no cuidan su diafragma. Entonces, es tu instrumento de la voz. La música, pues evidentemente las cuerdas, el piano, pero acá es tu voz. Claro. Es algo hermoso que tenemos. Hay que usarla, hay que conocerla y hay que amarla. Qué increíble, qué increíble. ¿Cuánto tiempo lleva de existir la academia, tu academia? No hables como... Sí, nosotros tenemos desde el 2017 ya formalizados. Empezamos con los cursos. Originalmente fue presencial. Previo a la pandemia nos forzó. Ya hacíamos algunos temas digitales, pero nos llevó y la verdad es que nos ha ido muy bien el tema de digitalización. Lo que hablábamos hoy, no solamente compites localmente, sino te abres. Hemos expandido también a más productos. Tenemos mi esposa... Mariana se especializó en tema de imagen, todo lo que es diseño de imagen, especialista. También metemos liderazgo, ventas, tema de comunicación en todos los sentidos. Para redes sociales también tenemos el servicio. Pues al final es
transformar a la persona, como dije en un inicio, depende de tus objetivos y que tengas esa seguridad de comunicar. Qué interesante. A mí toda la vida me han hecho, y fíjate, ocurre algo curioso, porque no sé si uno mismo no eres consciente o no escuchas tu voz igual a como la escuchan los demás, ¿no? A mí toda la vida, desde niño, me han comentado sobre mi voz. Es que tu voz, y es que tienes voz de locutor, y es que, ¿no? Ok. Y yo he dicho, pues yo escucho mi voz muy normal, de verdad. No, yo no le escucho ninguna característica especial. Y todos los días, toda la vida me han comentado, no, es que tu voz, y tienes una voz muy ronca y una voz muy, no sé qué. Bueno, ok. Y hablamos de este tema de la identidad, ¿no? Ok. ¿Qué tanto, y esto ya te lo pregunto yo así como un poquito como consulta personal, ¿no? O sea, ¿qué tanto esta voz de la que habla la gente sí encaja con mi personalidad y con mi identidad? ¿O qué es lo que tú como profesional de la comunicación ves? Claro. Bueno, pues de entrada tu voz me encanta. Gracias. Pero evidentemente es que nunca vamos a escuchar la misma voz porque las cavidades de los huesos, Sí. pues no permite. O sea, nunca vamos a poder escucharla, al menos que la escuches a través de un audio, evidentemente. Ya. Pero la voz aparte evoluciona. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, y ahorita voy con tu punto, Sí. las mujeres con las hormonas, su voz cambia. Cuando tuvieron relaciones, la voz es diferente. Sí. Entonces, pues la voz tiene una Oye, transformación. cuando no, también. Y cuando no, también. Entonces, es que aquí más bien la pregunta es qué quieres transmitir tú o cuál es como tu identidad, más allá, no del tema de la voz, sino en cuanto a tu marca personal, si lo quiero llamar así. Sí. Pero si dentro de tu marca personal es una persona donde tu voz transmite poder, pues, ¿sabes? Me hace sentido, oye, quiero liderear, quiero motivar a las personas, pues evidentemente esa voz me hace una congruencia. Mira, voy a poner un ejemplo. Hay gente que luego te dice, no, te dice, haz esto. Y dices, ¿me estás preguntando o me estás regañando? O sea, ¿cuál es como el enfoque que le quieres dar a tu mensaje? ¿O cuál es la emoción? ¿Qué quieres transmitirme? Es la palabra. ¿Qué me quieres transmitir con tu voz? Entonces, si tú ya me dices, no, pues estas características me hace todo el sentido. Si no, hay que tropicalizarla. Voy a poner otro ejemplo. Hay gente que es del norte. Mi papá es de Sonora. Y luego hay personas que hablan bien golpeado. Tómala. Y tú dices, híjoles, ¿me estás diciendo, me estás preguntando, me estás regañando? Evidentemente tampoco estoy pidiendo que cambien, pero sí hay momentos donde, oye, baja un poco la voz. O hay momentos donde, oye, alza la voz. Voy a poner otro ejemplo. Mi abuelo tiene 90 años y él ya no escucha bien. Entonces, a él no le puedo hablar, abuelo. Pues claro que no, tengo que hablar más fuerte. Entonces, depende de las circunstancias. Pero regresando a tu caso, digo, primero sería como cuestionar qué enfoque le quieres dar y para qué. Pero regresando a, pues sí, darle como el lineamiento adecuado, la estrategia adecuada. Si tu marca personal va acompañado de eso, perfecto, ¿no? Un hombre de poder que quiere transmitir, tiene un podcast, me hace sentido, ¿ok? Entonces, como cuestionar muy bien. Y sí, se puede trabajar, es como ejercicios también de vocalización porque lo haces constantemente, estás grabando todo el tiempo. Algo muy interesante también es que la voz, no sé si tú sabías, pero dura, o lo más que puedes estar hablando consecutivamente son 4 horas. También tienes que darle su descanso adecuado. Ok. No sabía. Sí, me tocó gracias a las redes, en su momento hacer un audiolibro a una plataforma que se llama Vic, que ahorita evolucionó a otra marca. Y nos llevaron a Ciudad de México y nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitas grabar tu audiolibro en un día, menos de 4 horas. Y ahí fue cuando... ¿Pero por qué? Sí, porque después de las 4 horas empiezas a barrer las palabras. ¿Nunca te pasó que hay un momento donde ya hasta te duele la cara, ¿no? Sí, llega un punto donde dices, ya no puedo más. Sí. Entonces yo recomendaría muy bien cómo hacer un análisis de para qué quieres tu voz, hacia dónde la quieres enfocar, qué necesitas, cuál es una estrategia, tu marca personal y decirte, vas en buen camino o muévele aquí, quítela allá.
modificaciones y estrategias sería dependiendo, ¿no? Qué interesante. Fíjate que me llevaste a acordarme, yo tengo un curso que dura 5 horas y una vez me acuerdo que en Saltillo ese curso se extendió, no recuerdo si a 7 o a 8 horas en conferencia. Y sí es verdad, o sea, llega un momento en el curso donde, digo, entro en un proceso de flow y todo está fluyendo padrísimo y se está dando. Pero, ¿qué es lo que pasa después del curso, Manuel? Que ya terminamos, ok, pum, y a mí es de cuenta que me bajan el switch. Le digo a mi hijo, ahorita no quiero ni hablar, no quiero ni pensar, no quiero nada. Ahorita estoy tomando conciencia que tiene que ver con este agotamiento de la voz también, ¿no? Sí, te drenas. Sí, sales drenado. Yo después de un tranvía, Manuel, al día siguiente necesito solo comer y dormir. No puedo más, no puedo hacer más después de un tranvía. Por eso generalmente los hago fines de semana. Para tener ese espacio. Sí. Sí. Amigo, me interesa mucho porque conozco mucha gente que tiene muchas inseguridades. Ay, no, yo estoy bien feo, bien fea, yo tengo una voz bien feo, bien fea, nadie me va a creer si yo fuera diferente. Y ojo, esta pregunta la estoy haciendo mucho por el tema también de la juventud. La juventud es el regalo más preciado que vamos a tener a lo largo de la vida. Y muchas veces es cuando más inseguridades vivimos. Y estoy haciendo esta pregunta un poco para que un experto nos dé esa información sobre el tema de las inseguridades. ¿Alguna vez a tu academia, casi te lo puedo firmar, ha llegado la clásica persona que dice, yo no puedo, no hay manera, no me siento suficiente? ¿Qué hace un profesional de la comunicación con este tipo de personas? Sí, mi estimado Gerardo, bueno, me llegan todos los días gente así. Sí. Te voy a decir por qué. La estadística dice que entre 6 a 7 personas de 10, pánico escénico. Sí, totalmente. Y al final ni siquiera a veces pueden tener bonita voz, pero no, el pánico escénico me atrapa y Los paraliza. Los paraliza. Sí. Y es bien común, y más en tema de, bueno, no sé qué edad tenga, chavo. 19. Pero hoy el tema de las redes sociales, la comparativa está bien brava. Y el Sí. tema del bullying, todo eso, dicen mejor, no, si me van a funear, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Pues la verdad es que es darle toda la seguridad, darle un lugar seguro. Me ha tocado inclusive también maestros de oratoria o en otras necesidades donde a veces te dan clases donde los maestros en lugar de ayudarte, te alejan. Qué triste es eso. Me ha tocado ver gente, por ejemplo, el tema de la música. Ya. La sobrina de mi esposa, una niña con mucho talento en tema de canto, cantaba hermoso. Sí. Cuando tenía unos 10 años, una mala experiencia de crítica del ambiente tóxico la alejó del canto. Entonces, regresando a lo mío, pues sí, o sea, buscar un espacio y si no pasa nada. Oye, si me equivoco, lo vamos a grabar. Oye, si me sale mal, lo vamos a intentar. Entonces, yo trabajo mucho primero el tema del miedo. Sí. Para poder... Es que mira, por más que te diga las técnicas, si el miedo te gana, no va a funcionar. Uh-huh. O sea, es como, a ver, vamos a darte todas las herramientas de que te sueltes, sí, de conocerte, de respirar, de empezar a que fluya y ahora sí vamos a llevarte en la mano. Pero obviamente de una manera que no sea agresiva. Porque también puede ser una mala experiencia. A ver, vente, te voy a poner frente a 200 personas. Puede ser la peor experiencia de tu vida y no regresas nunca. Totalmente. Voy a contar otra historia. Una chica que fue mi alumna, le inventaron a un evento que era como clases de oratoria grupales, ¿no? Entonces, una amiga la llevó y le dijo, no vas a hablar. No vamos a decir bajo engaños, o a lo mejor no sabía la amiga, vamos a dejar la duda, ¿no? Entonces llega al evento, hay muchas personas y hay un momento donde dice, vamos a dar espacio para los invitados. A ver, vente tú, pum. Entonces, esta chava, al vente tú, obviamente se quedó de que así, sí, creo que se fue, o sea, no quiso participar, se congeló, porque no fue un proceso llevarla de la mano. ¿Cuántas veces pasa eso? Sí, totalmente. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero decir es que llevarte a un ambiente donde te sientas seguro, donde encontrar tu esencia, encontrar tu estilo, y ahora sí, vámonos a empezar a practicar, vamos a empezar a soltarte, vamos a empezar a hablar. Y pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasos. Yo digo, a ver, primero vamos a enfocar en una cosa. Párate bien, o respira,
Porque cada persona es diferente también. Sí, y la claro. forma de aprender también es indistinta. Porque a lo mejor alguien que va a ser más auditivo, más visual, más más Kinestésico. Pero en pocas palabras es darle toda la seguridad de que lo pueda hacer. Y así empezamos a trabajar. Sí. Así empezamos a soltar. Sí. Me parece, Manuel, que las redes sociales han sido un recurso muy inhumano, muy crudo, muy rudo para la seguridad de los jóvenes, ¿no? Y te lo digo porque han llegado conmigo jóvenes a terapia con temas de ataques de ansiedad o de depresión por consumo excesivo de redes sociales, donde ellos me han comentado, ¿no? Los jóvenes me han dicho, no, es que yo veo en redes sociales que todos tienen una vida perfecta y yo no. Mi vida no es perfecta como la de los demás. Y le digo, no, a ver, primero tenemos que entender que lo que dicen las redes sociales por mucho no es el santo grial de la información, ¿no? Y que muchas veces el propósito que éstas tienen, pues no es necesariamente el de formarte, es el de desinformarte. O sea, hay una alteración ahí, ¿no? Ok. Las redes sociales y la ignorancia que los jóvenes tienen hacia el manejo de las redes sociales ha sido tal que ha generado en ellos muchos temas de inseguridad, mucha deformación de su apariencia personal. O sea, y lo voy a decir así, me han tocado en terapia jóvenes delgaditas que llegan y dicen, es que estoy bien gorda. Y dices, ¿desde dónde diablos te estás viendo? No, es que estoy gordísima. Es que yo vi en Instagram, mira, yo sigo a fulana de tal, y dices, ya entendí desde dónde lo dice. Sé que la comunicación, el tema de la comunicación, la autoimagen es súper importante para rescatar a una persona de esas garras de la reprobación, ¿cierto? Sí. Lo que tú haces con esta gente es súper importante, trabajar poco a poco, mostrarle un lugar seguro e irla poco a poco empujando, ¿no? ¿Cuál ha sido un caso de éxito que tú ahora recuerdes que digas, Gera, este caso de éxito de verdad ha valido la pena todo el esfuerzo? Muy bien. Muy buena pregunta. Y bueno, ahorita si puedo complementar un poquito el tema de las redes sociales, Sí, porque estamos en la era de la posverdad. ¿Qué es verdad? Me refiero en redes sociales, qué es verdad y qué no es verdad. Y quién dice quién apalanca, Claro. que lo que yo te estoy diciendo es real. Y nada más como es que es un tema que podría hablar mucho. Hay una gran responsabilidad también. O sea, tú y yo que estamos ahorita hablando en una cámara, hay una gran responsabilidad y hay un gran compromiso. Lo que yo estoy diciendo no puede afectar al que está enfrente. Exacto. Porque yo puedo decir, no, pues el cuerpo perfecto es de esta manera. Uy, si tú no estás, híjole. Aguas. Y con las redes sociales tienes dos caminos. Sí. Sumar, enseñar o puedes destruir. Pero bueno, es un tema muy interesante el tema de la posverdad. A ver, me tocó un chavo que así la historia, me habla una amiga y me dice, oye, te quiero recomendar a otra amiga que tiene un hijo que va a ser premiado el emprendedor del año. ¿Lo puedes ayudar? Perfecto. 2 temas. No sabe leer ni escribir. Y yo, ¿cómo? Tiene síndrome de Down. ¿Ok? Y yo, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya como cuestionando, nunca había tenido un chavo con síndrome de Down. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces ya me puse a investigar, me puse a estudiar, me puse a analizar. Le dije, mándamelo. Este va a ser un reto para nosotros. Vamos a ayudarle. Qué interesante. Entonces llega el chavo y ya nos explican. Él es muy bueno con sus manos. O sea, obviamente era muy inteligente también. Pues buscar la manera de cómo potencializar las virtudes del chavo. El chavo era muy bueno con las manos. Entonces a través de un proyecto de repostería iba a recibir un premio. Tenía que hacer un discurso, imagínate, unas palabras. Ok. La primera vez que llega no puede decir su nombre. O sea, analizando y estudiando el tema del síndrome de Down, son por niveles. Hay personas que nos ha tocado que no pueden, o sea, son literalmente pues, infuncionales. Y hay otros que han ido al IPADE, han ido a las universidades, han tenido empresas. O sea, es un abanico. Sí. ¿De qué depende? De muchísimas cosas. Sí, es multifactorial. ¿Cierto? Entonces ya llega el chavo y analizándolo, viendo las circunstancias, dije, ok, no puede leer, no puede escribir. ¿Cómo va a ser la estrategia? Pues va a ser la práctica. Entonces lo que nosotros hicimos su discurso,
obviamente entendiendo un poquito la esencia, entendiendo la situación, etcétera, y fue repetición. Sí. Pero algo que nos ayudó mucho fue trabajar sus músculos faciales. Okay. Porque los niños con síndrome de Down muchas veces, si te has fijado que tienen la lengua ligeramente por fuera y como que adaptan así. Sí. Trabajar músculos. Hicimos muchísimos trabalenguas hasta que nos cansamos para que él tuviera tener esa fortaleza en su lingüística. De no arrastrar la lengua. Claro. Trabajamos, hicimos su discurso. Pero ¿sabes qué me sirvió muchísimo también? El premiarlo. Él tenía mucha afinidad por Cristiano Ronaldo. Y has visto cuando Cristiano Ronaldo mete el gol, el shoo. Entonces, cada vez que el chavo daba su discurso, festejábamos. Shoo, claro. Shoo, y así, una tras otra. Fue muchísima práctica. Entonces, llega el momento donde va a dar el discurso. Y todo me acuerdo que era la inauguración de una de sus sucursales, de unas tiendas que iba a poner. Y ya, imagínate, pues todos así de que, unas palabras, Ricardo. Y agarra el micrófono y empieza, hola, obviamente con sus dificultades. Mi nombre es Ricardo. Obviamente fue un discurso breve. Muchas gracias porque están aquí. Es un placer. Encantado, ¿no? No, pues imagínate, la mamá me voltea así con los ojos llorando y me abraza y me dice, Manuel, en 18 años mi hijo no puede decir ni siquiera su nombre. Gracias. No, imagínate. O sea, dije, ¿cómo a través de tus habilidades puedes cambiarle la vida a alguien? A veces quieres buscar no es que esté mal, ¿no? O sea, la superplataforma o la superconferencia. Cuando hay gente vulnerable que le puedes cambiar la vida, que los puedes ayudar. Ese ha sido el caso más marcado y del extremo de que dije, wow, o sea... Qué fuerte. Y estás hablando de un joven... Promesa. Con una condición especial, o sea, a ver, síndrome de Down, pero emprendedor, su negocio propio, que si bien atravesó muchas dificultades, pero siempre estuvo ahí el joven, ¿sabes? Exacto. Qué fuerte lo que estás platicando porque a mí me inspira demasiado. Actualmente, amigo, tengo una compañía de teatro de jóvenes. Okay. Yo siento un compromiso desde hace muchos años con la juventud. Me gusta mucho inspirar a jóvenes, ¿sabes? Probablemente porque proyecto en ellos ese joven soñador que yo fui alguna vez, ¿no? Y en mi vida hubo maestros que me inspiraron y que por ellos hoy yo hago lo que hago, ¿sabes? Entonces he querido como regresar esto que estos maestros me dieron, ¿no? Los jóvenes son hermosos, tienen una fortaleza, tienen una energía vital maravillosa, única, pero tienen muy poco conocimiento de ellos mismos, ¿sabes? Entonces hay algo que me inspira demasiado en la compañía de teatro y que lo hago muy conscientemente, amigo, y es decir, si puedes, lo estás haciendo muy bien. A ver, léeme otra vez esa parte del libreto. A ver, intenciona de esta manera, Cuando el joven va descubriendo sus habilidades, se va dando cuenta que sí puede, es donde digo, qué bonita es la vida. Cuando te das cuenta que tus habilidades sirven para ayudar a los demás, eso no lo paga ni el dinero. Y me parece que tú haces lo mismo ahí en la academia. Platícame, ¿cuál es el perfil de personas que entran contigo a estudiar el tema de la comunicación y la oratoria? Muy bien. Primero, Gerardo, felicidades lo que haces. La verdad es que, tío, vivimos acelerados, pero no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la gente. Sí. Y una vez me acordé muy rápido era un entrenador de básquetbol y falleció. Ya. Y cuando fallece estaba repleto el funeral, pero cientos de personas. Y fue un entrenador de básquetbol de Estados Unidos muy querido por el impacto que tiene a la gente. El impacto, la transformación, que fue campeón cientos de veces, creo que en los Celtics de Boston, etcétera, ¿no? No recuerdo su nombre, pero
Lo que quiero decir es que al final de cuentas el aplauso de lo que haces y hacemos es ese. Porque tú nunca sabes, ese joven, el día de mañana va a decir, oye Gerardo, gracias a ti, como nos pasó a nosotros, me cambiaste la vida. Sí. Entonces, la verdad es que el perfil es muy amplio. Sin embargo, o sea, te puedo decir como si lo pudiera dividir en un par de personalidades, pues son todas aquellas personas que a lo mejor hoy en su vida necesitan dar el siguiente paso. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Actualmente me quiero incursionar para dar conferencias, soy doctor, soy un especialista, un profesional y quiero dar el siguiente paso, porque aquí hay un punto importante. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero al momento de verbalizarlo, hay mucha gente que no es tan buena y favorablemente puedes no tener el conocimiento y venderlo bien, pero lamentablemente la gente que tiene el conocimiento que es bueno está atrás. Yo siempre le digo a la gente, oye, tu conocimiento podría cambiar la vida de alguien, ¿no? ¿Cierto? Entonces me ha tocado mucha gente así desde ese enfoque, que son profesionales muy buenos, con maestría, etcétera, pero lo que les falta es, también llega el empresario. El ser empresario es una carrera muy solitaria y muchas veces llegas a una cúspide donde no tienes como un 360 de tus áreas de oportunidad hasta que alguien te lo dice. Y lo chistoso es que me ha pasado muchas veces que las esposas son los que me los mandan. Oye, ¿sabes qué? Está teniendo muchas broncas, o a lo mejor no estás siendo muy asertivo con sus colaboradores, necesitas mejorar, o empresarios lo están apuntalando a ser presidente de una cámara. O sea, va a tener todo más impacto. Pero por último también me llega gente normal que se dio cuenta que necesita esa seguridad para la universidad, para conquistar a una chica. Te digo porque me llegan de muchas necesidades y es al final digo, es para tu vida. Y bueno, también me llegan las reinas de belleza, que he trabajado mucho con ellas y que justamente ellas necesitan vivir el mensaje, pero también comunicarlo. Antes era más la belleza física, hoy no. Hoy es un mensaje que ellas deben transmitir y tener impacto en la sociedad. Entonces, tío, a grandes rasgos, porque sí tengo muchos perfiles, pero es las personas que necesitan llevar esa seguridad a un mensaje y impactar. Ya, ok, el rango es muy amplio. Sí, me ha tocado tener alumnos de 80 años. Ese es un señor que me impactó. Interesante. Sí. ¿A qué se dedicaba él? Es un doctor, es un señor doctor que lamentablemente pasó por una situación física y la parte cognitiva como que le costaba mucho trabajo expresarse. Y hablaba muy bajito y no abría bien la boca, etcétera. Entonces era mejorar porque todavía seguía vigente, todavía tenía su negocio. Entonces, en pocas palabras, fue por un retroceso emocional y un tema físico y un tema de una enfermedad que lo limitaba. Entonces era como regresarla, darle la confianza, darles las herramientas para que se empezara a soltar. La verdad es que cuando yo lo conocí era impactante. Pero lo más padre es que aparte yo aprendo de ellos. Imagínate, sí, ¿no? supuesto, Todo el tiempo, claro, ¿no? Yo sé de que cuéntame más. Sí. Entonces sí me encantó vivir la experiencia de decir, ¿sabes qué? Es que esto no es de edad. Esto no tiene nada que ver con la edad, es con las ganas que tú hablábamos hace rato los chavos, que tú puedes tener la juventud y no tener ganas. Y puedes ser una persona de 80 años y ganas de siempre mejorar. Totalmente, claro. Siempre yo recuerdo que la paciente más grande de edad que yo he tenido al día de hoy era una mujer de 89 años de edad. 89. Una señora maravillosa, entusiasta, más viva que nunca. Y fíjate, llegó conmigo porque, que además era una ternura de mujer, ¿no? Me dice que quería que en la terapia le ayudara a saber cómo perdonar a su marido. 89 años. Wow. No, pero ahí te va el dato más relevante. El marido hacía 30 años que había fallecido. Ah, ya no estaba. Ya no estaba. Pero la señora seguía cargando estos resentimientos hacia el tipo de relación que tuvo con el hombre, ¿no? Y ella me decía, es que yo ya no lo quiero cargar. Él ya falleció hace 30 años y yo ya no lo quiero cargar. Fíjate. Me encanta, Emanuel, darme cuenta que el acompañamiento que haces en la academia no solamente es un acompañamiento profesional, además consciente, pero además muy amoroso,
muy humano. Y te voy a decir algo. En los ambientes de la comunicación o de la imagen, eso está muy cabrón. Dar un acompañamiento humano, no cualquiera lo hace. ¿Qué te llevó a ti a ser cuidadoso de esa área? De decir, antes que nada estoy trabajando con personas, no con productos. Porque luego en el tema de los certámenes de belleza o ya en el gremio duro de los conferencistas, se nos olvida que somos personas y nos convertimos en producto, nos cosificamos. Claro, sí. Sí, totalmente. Es que pues parte de las redes nos ha generado llevarnos para allá. Mira, algo que a mí me ha ayudado mucho y ha sido parte de la esencia y de la estrategia es entender muy bien a la persona. Esa parte de amor, pero esa parte humana. Porque ahorita le puedo decir a ChatGPT, oye, hazme un discurso así, ya pues aquí está tu discurso. Y ya acabé. Pero eso no tiene esencia, eso no tiene magia. Eso no tiene vida. No tiene vida. Entonces, a mí me ayudó mucho como entender, a ver, he trabajado con 2 personas exitosas y luego me dice, quiero hablar como ella. Y le digo, no lo voy a hacer. Porque no lo vamos a... Lo puedo lograr y puede ser una réplica, pero no eres ella. Claro. Nunca vas a ser ella. Y a mí se me hace chafa, con todo respeto a la gente, que es una copia de... Entonces yo cuando trabajo con la persona es entender tus cualidades, tus fortalezas, a ver quién eres, para de ir partiendo y decir, no, vete por acá o vete por allá, depende de lo que hace rato hablabas de la personalidad. Entonces a mí me llevó a entender que cuando yo conectaba con la persona, era otro nivel. Porque al final cuando estamos aprendiendo algo, cuando lo estudias o lo aprendes más como desde el tienes que hacerlo así, desde el castigo, desde... ¿Sabes? Esa forma de enseñanza, tío, el respeto a cada quien no fluye. Y más en el caso de los jóvenes, que ahorita es un reto. Sí. Es un reto la forma de enseñarles porque yo le digo, no es impositivo. Jamás te voy a poner si no es propositivo. Claro. Entonces eso me ayuda a abrir más y que se empiezan a desarrollar. Porque algo importante también, hace rato te decía, hay gente, sobre todo los jóvenes, dicen oratoria y guacala. ¿No? O sea, el concepto o la forma es, ¿para qué, no? O sea, sí. Pero cuando se lo transformas de una manera diferente, a mí me ha ayudado como herramienta. Sí. Pero lo que más me ayudó es conectar a mí como humano para poder conectar con ellos. En pocas palabras, ¿a qué me refiero? Tengo que vivir lo que hago. Sí. Tengo que subirme al escenario, tengo que sentir, tengo que... Una vez me tocó una chica, tío, y luego empiezas a cuestionar y dices, ¿qué tiene que ver con eso? Pero al final sí te lleva. Me pasaron 2 cosas que me llamaron mucho la atención, que tiene que ver con la parte humana. Una vez una chica me dijo, es que yo decidí trabajar contigo porque haces ejercicio y veo que te levantas a tal hora y vas a hacer pesas. Y yo por dentro, ¿y eso qué tiene que ver? Podría tener toda la técnica, la mejor técnica del mundo y... Entonces, no, para ella lo que dijo es, quiero a alguien que sea un mentor, que sea disciplinado y que tenga escuela. Y dije, ok, me hace sentido. Y la segunda, una vez me tocó también una señora me dijo, quiero trabajar contigo porque estás casado. Y yo por dentro, ¿qué tiene que ver si estuviera divorciado o no? Pero para ella era importante. Es congruente, ¿no? Decía, yo busco a alguien que sea congruente y que esté estable. Dije, ok. Entonces, eso me ayudó mucho a mí en el sentido de lo que soy, lo vivo. Sí, resuena con tu esencia, resuena con tu estilo de vida y hay congruencia. Y yo creo que sí, cuando nos convertimos literalmente en eso que queremos comunicar, ahí es donde en el mundo de las ventas, pues la venta se da sola, ¿no? Claro. O sea, vendes sin vender, ¿no? Sí, se da natural. Qué interesante está todo esto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has atravesado en la academia? Ok. En general, ¿verdad? Sí. Ok. O de mayor aprendizaje, Bati, que digas, ay, gracias a esto aprendí esto, ¿no? No sé, algún reto. En el episodio pasado entrevistamos a Nachito. Ah, sí, Conecta. Conecta Master, y nos platicó sobre que una vez se aventó un proyecto de un hotel boutique y le fue en feria, perdió un dineral y dijo, cabrón, yo ahí aprendí esto, ¿no? Y esa parte me gusta, no por ahondar en el tema de la tragedia, sino cómo capitalizas las situaciones difíciles, ¿no? Claro. Sí, pues mira, lo más difícil que hemos aprendido
es el soltar. ¿A qué me refiero? Muchas veces queremos como hacer todo, ¿no? Todo lo queremos hacer y yo soy el que atrapa y el que controla todo el proyecto, etcétera. Entonces... Pero eso es puro miedo. Sí, claro, porque al ser reemplazado, ¿no? Claro. De cierta manera. Sí. Entonces a mí creo que el mayor reto es actual y que hemos estado evolucionando a integrar, a crecer. Porque hay una palabra que uno escucha que el crecer duele. Y nosotros originalmente estábamos en una oficina mucho más pequeña y nos aventamos al brinco, ¿no? A darle, no sé, un 50% más del costo de lo que estábamos pagando anteriormente. Y dices, chin, o sea, si va a salir o no va a salir. Sí, y claro. cuando te empieza a cuestionar y saca los números, pues dices, sí va a salir, lo vamos a hacer que funcione esto. Entonces, el soltar, el decir, a ver, voy a dejar que fluya y que no todo va a depender de mí. Y también el sistematizar y automatizar es lo que más me ha sido ahorita el reto y que hemos estado viviendo constantemente. Porque, como te digo, a veces quieres controlar todo, tienes todo. Y cuando dices, no, o sea, empiezo a fluir, lo empiezo a multiplicar, empieza a crecer, ¿cierto? Es lo que hemos visto, pero también quiero compartir que también me ha tocado recibir a lo mejor algunos comentarios del hate, que he sabido como también otras circunstancias. Esta fue más como operativa, pero circunstancia mediática nos sucedió justamente con la Miss Universo Andrea Mesa. Entonces, pues evidentemente como todo, hay gente que está a favor de una y a favor de otra. Por ahí dicen que si nadie te ataca es que algo no estás haciendo bien. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando ella gana, ella le tocó una pregunta muy difícil porque justamente ella habló del COVID. Y está ahí en redes sociales, le preguntaron, si fueras la presidenta de tu país, ¿cómo hubieras abordado el tema del COVID en tu país? Entonces, ella contestó muy analítica, muy correcta, etcétera. Entonces, con la contrincante, que fue como la que estaba muy cerrada, le tocó una pregunta más sencilla de qué opinas del éxito. Entonces, su respuesta ¿Cuál es tu nombre? Fue una pregunta como mucho más emocional, más, como sabes, como que se prestó para darle más show, ¿no? Entonces, pues hubo mucha controversia de que la respuesta, etcétera. Entonces, a nosotros también nos atacaban en redes, ¿no? Uy, no aprendió nada y de quién le enseñó, etcétera. Entonces, terminas tú de cierta manera. También tuvimos muy buenos comentarios y nos ayudó a nosotros como persona, la gente que sabía. Pero también terminas tú afectado de cierta manera con comentarios. Y, tío, no hay mala publicidad. Entonces, también dices, chino, oye, duele, ¿no? Porque y luego la gente que no sabe el contexto y es un tema donde está en redes sociales. Entonces esos comentarios muchas veces sí te afectan y ha sido como también tema mediático y bueno. Que además esos temas, pues de alguna forma siempre son polémicos, ¿no? O sea, temas deportivos, de mis universos, creo que siempre son polémicos. Y creo que es parte del proyecto mismo, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, a ver, y también a las personas que yo preparo, que son mis figuras públicas, digo, te va a tocar. Porque ya me tocó a mí y tienes que saberlo y tienes que ser muy, muy inteligente y no engancharte y no leer también. Y ahí vas aprendiendo porque si te destruye, o sea, imagínate, vamos a poner un chavito que está empezando a grabar en redes sociales y sube su primer video y ¡boom! Se la avientan. Pues ¿tú crees que le va a quedar con ganas de volver a hacerlo? Hombre, jamás en la vida. No, pues termina bien destruido. Sí. Entonces ya no lo haces. Entonces esos dos momentos que nos ha... Pero también, por otro lado, cuando aprendes a discernir ese tipo de experiencias, pues también te capitalizas emocionalmente y generas como un criterio y una resiliencia que también abona para la vida, ¿no? O sea, el hate ayuda perjudicando, pero al final ayuda cuando lo sabes capitalizar, ¿no? Sí, es que tú dices, ok, ¿qué me están diciendo? Y ya tú lo analizas, ¿no? Y eso te motiva a, oye, ¿sabes qué? No, voy a estudiar, voy a practicar, voy a hacer, etcétera. Sí, la respuesta es que sí. Y pues es que al final tienes dos opciones. O tirarte al suelo o que sea un detonante. Una pregunta, en tu experiencia, ahora sí que el hate más honesto, y no voy a hablar de hate malintencionado. ¿De quién es el hate más honesto o del que tú más te la puedes creer? ¿De una persona que en redes sociales te hace un comentario,
que no te conoce, no sabe quién es Manuel, no tiene idea y te hace un comentario. O de una persona allegada que te dice, oye Manuel, ten cuidado con esto porque esto y esto, cabrón. Parece que la respuesta es obvia, ¿no? Pues obviamente le voy a tomar más en cuenta a la persona allegada, pero a veces pues las cosas no son lo que parecen. ¿Cómo tú puedes discernir eso? Muy bien, yo haría, hay una palabra que me gusta mucho que es ser ecléctico. Ajá. Agarro las dos, Ok. las analizo cuáles son los puntos, porque al final también, a ver, en redes sociales, pues, mucha gente no nos conoce, ¿sabes? Entonces a lo mejor algo estoy haciendo mal, a lo mejor, no sé, quizás... Sí, ahí no hay el compromiso moral. Exactamente. Ay, se va a ofender, es mi amigo. Y pum. Entonces yo agarraría las dos y las analizaría, las entendería, pero también qué sí te quedas y qué no. O sea, cómo hasta aquí sí, hasta que no. Porque de cierta manera, pues a veces ese comentario es muy subjetivo, que realmente, voy a poner ejemplo, es que o Manuel o Gerardo son bien enojones, y a lo mejor fue en un momento donde quizás, no sé, fue momentáneo, ¿no? No significa que realmente sea la realidad. No te define. Una situación no te define. Entonces, ver que el comentario, cómo me define y hasta qué punto lo abrazas. Pero es bueno también tener esos comentarios, porque te haces ver que no eres perfecto, porque a veces, y regresas hace rato lo que cosificamos a la imagen, pero también idealizamos a los influencers, a las figuras, y también te hace caer en, oye, no soy perfecto y también puedo equivocar, ¿no? También soy humano. Es válido también tener eso. Y que hay que tener valentía para pararse frente a la cámara también. No, claro. O sea, de verdad, no, ahora sí, que no es un tema de suerte, ¿no? También, como decías hace rato, estar aquí, tener este tipo de productos como el podcast, pues es exponerte al escrutinio, al cuestionamiento, a la crítica, a gente muy buena que te va a decir, oye, tu proyecto me encanta, me identifico, o a gente que te dice, ¿qué diablos haces ahí? No eres para estar en cámara, ¿no? Y yo aplaudo a todas esas personas que se atreven a estar frente a una cámara y a tener un producto como un podcast, pero sobre todo aplaudo a esos que aportan un valor agregado. Eso es algo que a mí me apasiona mucho, aportar un valor agregado. A veces me han preguntado, oye, pero ¿cuál es el propósito del podcast? Eso, aportar un valor agregado. O sea, yo no sé si el día de mañana esta conversación va a inspirar a un joven o va a hacer que alguien se quite la cuerda de aquí y diga, ay cabrón, me voy a dar otra oportunidad, o, ¿sabes? Yo no sé a quién diablos le puede llegar ese valor agregado, y eso es lo que a mí me inspira. Querido, tres preguntas para ir al cierre. Cuando Manuel escucha la palabra puntos suspensivos, ¿en qué piensa? Me encanta. La música, hay pausas. Claro. Y la esencia de la música... son las pausas. Las pausas. Claro. Entonces yo siento, y lo interpreto de dos maneras. Es como cuando lanzas algo muy controversial o avientas tu mejor frase y dejas esos puntos suspensivos. Es como, procésalo, disfruta lo que te estoy diciendo. Claro. Igual como una melodía. Esa pausa es... ¿Qué sigue? Qué rico. Viene, ¿no? Eso yo lo veo. Qué rico. Amo definitivamente esa palabra. Me interesaba saber tu criterio acerca de puntos suspensivos. Hermano, redes sociales, ¿cómo puede dar la gente con tu academia? Estamos como Manuel Muroa, mi marca personal. La academia es No Hables Comunica, que es una retórica, que no solamente se trata de hablar, sino comunicar. En Instagram, TikTok, en Facebook, para la gente que está en Facebook, Manuel Muro Curso de Oratoria, también ahí estamos. En YouTube, Manuel Muro, también tenemos un podcast, No Hables Comunica, para si los quieren escuchar, ahí luego invitadísimo. Gracias. Y sí, prácticamente serían como las redes sociales, LinkedIn, Manuel Muro, serían todas las que tenemos. Síganos y mándenos un mensajito de, yo siempre le digo a la gente que estuvo ahí hasta el final y tiene algún video, si son chavos o en general un videito que podamos retroalimentar, mándenlo. Escuché el podcast en puntos suspensivos con Gerardo y Manuel. Sí. Ahí va, y les regalo la retroalimentación. Es padrísimo. Un regalito. Padrísimo. Qué fregón, qué fregón, qué fregón. Eres el primer invitado, si mal no recuerdo, que hace este regalo a la audiencia, y te lo agradezco un montón. Sé que los perfiles con los que Manuel trabaja son muy amplios, pero jóvenes, por favor.
Inviertan en ustedes. La mejor inversión que pueden hacer es el conocimiento, sin duda. Querido, ¿hay algo con lo que quieras que cerremos esta entrevista que generosamente me regalaste? Claro. Bueno, primero, gracias por la invitación, mi estimado Gerardo. Un placer. Vamos analizando y aterrizando todo. Yo invito justamente a las personas a la autoconciencia de regresen a entender quiénes son. Uh-huh. ¿Quién es la persona que te has convertido? Y a través de eso construyan ese mensaje, porque al final de cuentas el ser humano ha sido evolucionado a través de mensajes, religiones, política, etc. Entonces tú nunca sabes cuándo ese mensaje que tú estás hoy transmitiendo en redes sociales en tu vida puede transformar la vida de una persona, puedes construir un discurso, puedes construir un producto o simplemente mejorar tu calidad de vida. Entonces la invitación es la responsabilidad y que no hablen, sino que realmente comuniquen. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Señores, así o más bendecido, bueno, creo que poner más palabras está de más. Creo que el cierre se hizo de manera muy natural. Fue un placer ahora sí que haber conversado con un comunicador en toda la extensión de la palabra. Y, señores, esto fue Puntos Suspensivos. Nunca sabemos qué es lo que seguirá después de esto, pero fue un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Gerardo Félix, también el León de la Conciencia. Hasta pronto.